Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Jorge Gómez, accionista de Medimás, está de acuerdo con que los socios de Medimás fueran retirados por intentar apoderarse de la compañía. Sí, 93%. No, 7%. Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un fenómeno nacional. Se llama Sergio Fajardo. Todas las encuestas lo dan hoy como el nuevo presidente de la República. Hoy se conoció la última de las encuestas realizadas en el país, hecha por el Centro Nacional de Consultoría, en donde Sergio Fajardo aparece nuevamente primera opción para ser presidente con 26 puntos. Segundo, Gustavo Petro con 17. Tercero, Germán Vargas Lleras con 10. Y cuarto, Humberto de la Calle con 9. El quinto es Iván Duque también con 9. ¿A qué atribuye, doctor Fajardo, semejante resultado? Al trabajo, Yamit. Nosotros hemos venido durante todo este año recorriendo a Colombia en el proceso de recolección de firmas. Recogimos cerca de 1 millón de firmas con nuestros equipos por todo el país, siempre en la calle, escuchando a las personas, poniendo atención. Esta es una época de atender a la gente, conectarse con las personas, las regiones, las diferentes inquietudes que hay, transmitiendo un mensaje de serenidad, de lucha contra la corrupción, la apuesta por la reconciliación, y yo creo que estamos conectados con las personas. Ahora, este es un mundo cambiante, la política tiene una cantidad de facetas, pero terminamos el año muy bien y es nuestro orgullo y es fruto de ese trabajo que hemos hecho por toda Colombia. Ahora, ¿qué siente usted cuando ve esas encuestas como la de hoy del Centro Nacional de Consultoría, en donde sigue como primera opción para ser el próximo presidente? Esa es una mezcla, una de satisfacción. Esto es fruto de nuestro trabajo, esto no es un regalo, es el trabajo que hemos hecho este año, pero después de todo son 18 años desde que empezamos a participar en política, siendo coherentes, consistentes, construyendo confianza con la ciudadanía en las diferentes acciones, gobernando, caminando, escuchando, y para esta Colombia que tenemos hoy es una Colombia que está indignada profundamente con la corrupción, que está agotada con la polarización, con esa forma permanente de agredirse, de decir mentiras, peligrosa para nuestro país. Yo creo que la polarización es muy dañina para Colombia porque en la historia de Colombia, en la medida que van subiendo las agresiones y va subiendo el tono y la manera como se tratan las personas, siempre ha estado muy cerca de la violencia física y nosotros tenemos que cuidar a Colombia. Colombia también es un país que está fragmentado, nuestras regiones no se sienten convocadas desde el centro como un proyecto de Colombia. Y naturalmente hay un cansancio con la política, hay un cansancio grande con la política, esa frase que es repetida pero es significativa, los mismos con las mismas. Todo esto que ha pasado con el Congreso de la República ha llevado a una condición muy, pero muy baja de la política, de los políticos, de los partidos, del Congreso, y nosotros representamos algo diferente dentro de este contexto y yo creo que la ciudadanía lo reconoce así y es nuestro trabajo, nuestra obligación mantener ese contacto y avanzar. Al mismo tiempo, hemos construido una coalición Colombia con el Partido Alianza Verde en cabeza de Claudia López, con el Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo y hemos demostrado que nos podemos juntar para construir. Yo creo que ese es el significado de esas encuestas. Ahora, el mundo cambia. Tenemos que mantener el ritmo de trabajo, no distraernos, no dejarnos caer en la tentación de tanta trampa que hay alrededor. Pero vamos bien, Yamit, yo estoy contento. Y mire, usted habló hace un momento de polarización. ¿Qué polarización? La polarización tiene unas raíces en Colombia. Tiene un origen con Santos y Uribe, que se distanciaron. Recuerden, Yamit, que en el 2010... nosotros con Antanas Mocus como candidato presidencial y conmigo como candidato a la vicepresidencia nos enfrentamos con Juan Manuel Santos, que quedó electo presidente porque era el que continuaba con el trabajo de Uribe. Pero ellos se han distanciado, asociado por supuesto con el tema del proceso de paz. Después lo que fue el proceso del plebiscito, cómo triunfa el no por un margen muy estrecho con el sí, la gran abstención. Y ahora, en estos últimos tiempos, se ha pretendido crear una polarización asociada con derecha, izquierda, agresiones, a mí me han dicho que soy de las FARC, que soy comunista, todo tipo de insultos y cosas que agotan a la gente. Ahora, los términos que se utilizan para referirse al otro, la manera beligerante de plantear las cosas es dañina para nuestro país y como te decía hace un segundo,
En Colombia la historia nos ha mostrado que esa agresión se convierte muy rápido y tenemos que cuidar nuestro país en violencia física. Ese es un reto y por eso yo digo que tenemos que cuidar a Colombia. A Colombia hay que manejarla con serenidad, con tranquilidad, tender puentes entre nosotros, avanzar en una reconciliación y Colombia lo necesita. Lo peor que sería es terminar en una confrontación con las peores condiciones, porque el próximo presidente de Colombia tiene unos retos muy grandes y empezando porque van a ser solamente 4 años. Es un país que va a estar dividido después de toda esta confrontación, tiene una cantidad de temas pendientes para resolver en cuestión de reformas. Entonces, serenidad es el mensaje y tender puentes sin dejarnos atrapar en... Dice usted que la polarización está entre el doctor Santos y el doctor Uribe. Tiene un origen, sin duda. ¿Usted se siente más cerca de Santos o de Uribe? De ninguno de los dos. Yo siempre he sido respetuoso con cada uno, pero nosotros nos definimos por el camino que nosotros escogemos. Yo fui alcalde y como alcalde trabajé con el entonces presidente, que era Álvaro Uribe, y trabajamos bien. El sentido de nuestro trabajo siempre fue no ir a la confrontación, sino vamos a trabajar para construir. Por ejemplo, a mí cuando estaba Álvaro Uribe de presidente, me tocó el proceso de negociación que él tuvo con los grupos paramilitares y de autodefensas, que yo no estaba de acuerdo en principio con ese proceso, pero tan pronto ganamos la alcaldía de Medellín, nos propusimos hacer que funcionara. Y con Luis Carlos Restrepo en su momento, que era el alto comisionado, con el gobierno del presidente Uribe, trabajamos para avanzar en esa reinserción. Nosotros sabemos construir, nuestro reto no es destruir a otros, sino avanzar y sacar lo mejor de las personas. Eso fue con el presidente Álvaro Uribe en ese momento. Después, cuando fui gobernador, me tocó como presidente al presidente Santos. Igual trabajamos de manera conjunta. Nosotros hemos apoyado el proceso de paz. Avanzamos en un programa que se llamaba Preparémonos para la Paz en el departamento de Antioquia, entender las dificultades, saber dónde están los problemas y tratar siempre de construir. Para destruir es muy fácil. Yo aquí salgo, digo 2, 3 frases aquí con usted y hago un escándalo. Y lo nuestro es la serenidad para construir, para, repito, sacar lo mejor de las personas y de las comunidades. Dentro de esa política, usted apoya, por supuesto, el proceso de paz tal como se firmó. Yo apoyo el proceso de paz y hay que explicar un poco porque hay mucha confusión. Y quiero señalar lo siguiente, para que entendamos. El proceso de paz fueron 4 años de negociaciones, que terminó en 297 páginas, un texto. Después, estoy hablando de noviembre del año pasado. Después, ese texto pasa al Congreso de la República. Y han pasado una cantidad de elementos que han transformado ese proceso, la implementación, porque se tiene que convertir en leyes. Y de manera simultánea, las FARC se desmovilizan y empiezan a asentarse en el territorio. Entonces, el proceso de paz hoy es muy distinto a lo que estaba en un texto. Hoy el Congreso ha tomado unas decisiones, la Corte Constitucional tomó unas decisiones modificando lo que en primera instancia era el llamado fast track. El Congreso ha intervenido. Hay una cantidad de polémicas gigantescas, pero nosotros tenemos que desarrollar lo que nos entreguen. Ahora, yo le veo 2 problemas al proceso de paz que habitualmente no se mencionan dentro de todo esto. Uno, en el proceso de paz no se hizo una pedagogía de la paz en Colombia. Explicarle a todas y cada una de las personas de nuestro país por qué tiene sentido, por qué tenía sentido avanzar en un proceso con las FARC. Entender las dificultades que tiene, que eso es parte de la pedagogía. Pero mostrar un camino que signifique que avanzar en la construcción de la paz es benéfico para Colombia. Eso no se hizo y no se está haciendo. Hoy la confusión es gigantesca. Lo que ha pasado en el Congreso de la República pues es bochornoso. Fíjense que aquí nosotros hablando y con respecto a las 16 curules para las víctimas, no sabe bien si la mayoría de 99 era 50 tutelas, el uno dice que sí, el otro dice que no, está en un tribunal administrativo, están tomando decisiones, es un desorden. Nosotros tenemos que recibir todo lo que nos entreguen. Nosotros empezamos el 7 de agosto del 2018, pero nuestra obligación, y esto es fundamental, ya señalé la dificultad con la pedagogía de la paz, que hay que hacerla y la haré siempre, y la otra es cómo llegamos físicamente al territorio, qué pasa en el territorio con esa paz que se tiene que construir, porque la paz se construye. Pero mira, doctor Sergio, concretamente, la JEP, ¿usted es partidario de que sean elegidos miembros de las FARC al próximo Congreso de la República y sean también miembros de la Justicia Especial para la Paz, sin que haya, mejor dicho, sin que la JEP haya
o sancione o condene a los guerrilleros o exguerrilleros, ellos pueden ser parlamentarios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Dentro del contexto del acuerdo de paz, yo estoy de acuerdo con lo que nos entreguen, porque yo no tiene sentido devolverme yo como yo hubiera querido que fueran las cosas. Eso no tiene sentido. Nosotros vamos para adelante. Ahora, lo que necesitamos es que la JEP funcione, porque hay discusión acerca de los magistrados que van a integrar la JEP, las personas que han nombrado para ponerla a funcionar. Hay Pero discusión. eso ya es irreversible. Y entonces lo que nos entreguen nosotros recibimos. Yo creo que tiene que empezar, y lo más importante para Colombia sería que la JEP empiece a funcionar lo más pronto posible, que los magistrados empiecen a trabajar, que empiecen a las personas de las FARC a pasar por la JEP y que por lo menos entren a ese proceso para empezar a rendir las cuentas que tienen que rendir. ¿Pero a usted le gusta que rindan cuentas y simultáneamente sean parlamentarios? Así nos toca. Así nos toca, y yo hubiera querido que fuera de otra manera, sí, pero como no es lo que yo hubiera querido, sino lo que tenemos, el reto es que se haga un seguimiento muy juicioso a todos y cada uno de los pasos del proceso de desmovilización, cómo se están reintegrando, que cumplan todos, gobierno y las FARC, que la JEP haga justicia, que haga un trámite serio para que el país empiece a entender qué significa eso, porque en el momento es un concepto abstracto que la gran mayoría de Colombia no entiende, porque no ha habido una explicación, que empiecen a trabajar y que esa JEP nos diga cómo van a hacer las cosas. Pero miren, a la gente en general no le gusta que un hombre como Timochenko, por decir algo, que suba al frente de las FARC durante todo este tiempo de masacres y que fue de las FARC. Pues él no, pero sus antecesores, 50 años de matanzas y masacres, sea ahora... Es entendible, y yo entiendo eso perfectamente. Entiende la oposición de la gente. Entiendo la oposición de la gente, y yo he tomado una actitud, se la voy a ilustrar con un ejemplo. Yo fui al Huila. En el Huila ganó el no, de manera abrumadora. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué el Huila, un departamento tan maravilloso, que ha sido una víctima de las FARC, pero en la forma más horrible posible, cómo un departamento que se tiene que beneficiar de que no existan las FARC vota por el no? Y la razón es muy sencilla. Como han sido víctimas durante tanto tiempo, hay gente que tiene miedo, tiene rabia, tiene una desconfianza profunda. Y eso se expresa. Y la actitud mía con respecto a eso, ¿qué es? No salir a insultarlos porque no ven las bondades de la paz, sino explicar. Y busquemos de qué manera vamos a empezar a construir. Y eso se llama reconciliación. Y la reconciliación empieza por no descalificar a quien tiene un sentimiento particular, entenderlo para transformarlo. Y por eso yo hablo de pedagogía, y por eso repito la palabra, la reconciliación. De lo contrario, nos vamos a quedar aquí en medio de los odios. Para mí, una persona que me inspira profundamente en la vida se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela entró a la cárcel como guerrillero, enfrentado al régimen del apartheid en Sudáfrica. 27 años después salió Nelson Mandela de la cárcel. Una palabra de él hubiera sido suficiente para destruir a Sudáfrica, y él fue capaz de decir, vamos a reconciliarnos. Y trabajó con estas personas, con los blancos que habían sido los que lo habían metido a la cárcel y habían hecho sufrir en esa discriminación tan aberrante al pueblo afro-negro de Sudáfrica. Y él fue capaz de construir. Y nosotros tenemos que ser capaces de construir en Colombia. Y es costoso, es difícil, pero yo creo que respetando como primera condición, entendiendo lo que dice una persona, así empieza la transformación, no insultándolo porque no votó por el sí, o porque tiene rabia, o porque tiene miedo. Y eso requiere una labor pedagógica, y yo para eso soy un profesor. Pero ya que usted menciona a Mandela, todos los países y todas las naciones que han vivido procesos de paz como Sudáfrica han padecido momentos de crisis en el post-conflicto. Es decir, usted, si es elegido presidente, como dicen todas las encuestas, va a tener que enfrentar lo peor, que es el post-conflicto. Sí. ¿Cuál es su idea? Construir y mostrar cómo se llega a un territorio y llegar a esos espacios que estaban ocupando las FARC y mostrar que se pueden hacer intervenciones que le den sentido a la reinserción. Por ejemplo, para ilustrar, un sitio que hoy pues, es conocido en Colombia por la condición negativa de lo que no se ha hecho bien en el proceso de paz, Tumaco. Tumaco ha vivido unas crisis después del proceso de paz. Tumaco se sabía perfectamente lo que había allí, los cultivos de coca, las diferentes comunidades que existen, los conflictos que jugaban las FARC, y
Hace alrededor de un mes yo escuché al presidente Santos decir que había que hacer una intervención integral en Tumaco. Yo decía, no puede ser, eso tendría que haber empezado hace un año. ¿Y cómo significa articularse? ¿Cómo llega el Estado a ocupar el espacio que estaban ocupando las FARC? ¿Cómo se hace el proceso de sustitución de cultivos? ¿Qué significan las vías terciarias? Un proyecto que es urgente en Tumaco y de hecho para todo Colombia, y es pensar en la siguiente situación, Yamit. Miren, hoy en Tumaco, ¿cuántos jóvenes de 17 años, hombres y mujeres, están en una esquina sin ningún tipo de oportunidad educativa, sin ningún tipo de alternativa en la vida, en un espacio donde el narcotráfico ha llegado con la fuerza que estalla ese narcotráfico, con todas esas calamidades? Tenemos que buscarles oportunidades a los jóvenes para que no entren al mundo de la ilegalidad, al mundo de la criminalidad. Y eso que estoy diciendo para Tumaco vale para todo Colombia. En todos los espacios nosotros siempre tenemos que estar mirando, intervenir el fenómeno criminal, pero siempre, siempre mirar a toda esa población joven que se ha quedado sin oportunidades y que está a punto de entrar a esa criminalidad. Porque sale uno y después puede entrar otro a reemplazarlo. En Tumaco tendríamos que tener ya en función todos estos programas. Y eso ha sido una debilidad del gobierno para llegar al territorio. Nosotros tenemos que saber llegar al territorio, construir, y eso lo sabemos hacer. La respuesta suya supone una crítica y dura al gobierno del presidente Santos. En general, dígame por favor, doctor Sergio, después de comerciales, ¿a usted qué le parecieron los 8 años de gobierno del presidente Santos? Con mucho gusto. ¿Bueno, regular o malo? Después de comerciales. Muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Regular. El otro día me preguntaron que pusiera una calificación de 1 a 10 y puse 6.5, que es regular. 6.5 pasa. Pasa regular. Y lo digo porque yo creo que avanzó en un tema como la construcción de la paz. El acuerdo de paz es muy complejo y él fue el líder, así hayan quedado tantas resquemores, porque se equivocó en no hacer esa pedagogía de la paz para mostrarle a la gente las bondades que toda persona tiene derecho a saber en qué sentido avanzar en una negociación con las FARC significa una mejor vida para nosotros en Colombia. Seguro que ha habido programas valiosos, como todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial, las 4G, pero ese liderazgo no se concretó conduciendo el país como se debería estar conduciendo en este momento. Ahora mira, doctor Sergio, yo he hablado un poco con usted durante las entrevistas que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Varios años ya. Sobre economía. Sí. La situación económica del país hoy no es buena. ¿No? ¿Por qué no es buena? Porque lo que nosotros no fuimos capaces, digo nosotros, estoy hablando de Colombia, el gobierno nacional es quien conduce y tiene la responsabilidad de una bonanza extraordinaria que tuvimos nosotros con los precios del petróleo, y después de que pasa esa bonanza, pues nos vemos que no construimos una cantidad de bases para haber aprovechado esa riqueza en el momento que correspondía. Entonces, un crecimiento extraordinario que tuvimos, apoyado en esa riqueza que es el petróleo, no se convirtió en una riqueza que se sembró y no se ahorró para los tiempos de dificultades como es ahora, donde cambió esa situación del petróleo. Ahí está la clave de lo que pasó. Y ese es un reto que estamos enfrentando nosotros ahora, con un crecimiento bajo, con las dificultades que nos han señalado desde el exterior, porque la reforma tributaria que se hizo no ha dado los frutos que se requería, el crecimiento no es alto. Entonces el país está en una circunstancia difícil. Estamos en un contexto político como el que hemos venido discutiendo acerca de unos acuerdos de paz que se tienen que implementar. Con esas condiciones económicas estamos en dificultades. Y este es un momento también para la prudencia, para la seriedad con respecto a qué se hace en términos económicos. La reforma tributaria anterior tuvo uno de los hechos notables, fue el aumento del IVA del 16 al 19%, que sin duda ha afectado a la población. Pero nosotros hoy tenemos que tener, repito una expresión que utilicé al comienzo de esta entrevista, cuidar a Colombia. Es muy fácil salir a prometer cualquier cosa en un momento cuando la gente tiene necesidades. Ese es el esquema tradicional en la política. Usted llega a un lugar, sabe qué necesidades tiene la gente y empieza a decirle que va a resolver todas y cada una de las necesidades. Y esto hay que ponerle mucha seriedad. Una frase, creo que era de José Antonio Campo, que decía, cada que se disminuye un impuesto, cuente cómo va a ser para recuperar esos ingresos. Y eso no es tan sencillo como salir a decir cualquier cosa por quedar bien con las personas. El primer punto, yo estoy seguro que tiene que ver con esas encuestas, es la seriedad, es el respeto por lo que nosotros decimos y hacemos en la política. Pero, por ejemplo, con un crecimiento de 9.7, pues el país está al borde de la recesión, si es que no estamos ya en recesión. El comercio no crece, la industria no crece,
Al contrario, sus cifras son negativas. Si usted es elegido presidente, ¿qué piensa hacer para reactivar la economía de esta nación? Hay 2 o 3 cosas, pero le voy a decir una que no se la dice nadie cuando pasan por acá en estas entrevistas, y es recuperar la confianza. Muchos de estos factores que están pasando es que en Colombia hay una desconfianza, hay una desesperanza por todo lo que está pasando en términos institucionales, lo que pasó con la justicia, todo este capítulo que hemos visto este año asociado con Odebrecht, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, magistrados, presidentes de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel porque estaban involucrados en el mundo de la corrupción. Eso ha sido un daño muy grande para Colombia. Y por supuesto, la actividad productiva en Colombia pues tiene que avanzar. Nosotros tenemos que llegar muy rápido con un apoyo directo para las exportaciones. De hecho, hay elementos que señalan, y esto es sin duda que es un punto sobre el cual tenemos que trabajar, cómo viene mejorando el turismo en Colombia, pero tenemos que incorporar, mejorar las exportaciones, revisar con mucho cuidado. Estamos a la espera de algo que tampoco se ha mencionado, pero que es muy importante. Hay una comisión del gasto que debe estar por entregar sus resultados, entender dónde están esos gastos del gobierno colombiano, dónde son superfluos, dónde ajustamos por el gasto, de qué manera nosotros empezamos rápido el desarrollo rural, que es una de las condiciones que si nosotros lo hacemos bien, nos va a permitir tener una gran cantidad de oportunidades en nuestro país asociado con el proceso de paz para llegar a un sector donde no se llegaba nunca. Entonces, yo creo que hay una gran cantidad de posibilidades, pero la primera es seriedad en lo que estamos haciendo. Las perspectivas para el año entrante, de acuerdo a los indicadores o los pronósticos que se hacen, pues son mejores, alrededor del 2,5%. Esperemos que sea así. A nosotros no nos conviene que esto vaya mal. A nosotros nos interesa que esto mejore rápidamente, pero bueno, nos va a tocar sudarla. ¿Usted tiene ya definido su vicepresidente o vicepresidenta? No, no todavía, pero el reto que tenemos es que sea una mujer. Su compañera Que sea compañera conmigo para la vicepresidencia, pero todavía no la tenemos. Recuerde que nosotros vamos en nuestra coalición. Pero si será una mujer. Eso es el reto que tenemos. Yo espero que sea una mujer, quiero que sea una mujer. ¿El reto o la decisión? Pues es la decisión. Ahora, podría cambiar algo, pero va a ser una mujer. En Colombia hay muchas mujeres que tienen la capacidad para estar liderando nuestro país, y en particular para ser vicepresidente, porque recuerden que la persona que se escoge como vicepresidenta, en este caso, tiene que ser una persona que está en capacidad de conducir esta sociedad. ¿Y ya tiene candidatas? No, no todavía. ¿Pero no va a ser paisa, o sí? No, no será paisa, por supuesto. ¿Costeña o bogotana? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero tiene un ramillete de candidatas ya? No todavía, porque yo en esto soy muy juicioso, en el sentido matemático del juicio. Vamos paso por paso. Construimos nuestra coalición Colombia. Durante un año estuvimos trabajando, discutiendo, encontrándonos, superando diferencias que tenemos, encontrando un terreno común que vamos a presentar mañana precisamente. Y en ese terreno ya hicimos la primera tarea. Vienen las elecciones al Congreso de la República. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en Colombia para elegir un buen Congreso de la República. Lo que hemos visto es patético. Las personas que voten, por favor. ¿Su fórmula después de elecciones? Seguro, después de las elecciones del 11 de marzo. Ahora, mire, acaba usted de decir que la presentación de nuestro programa, es decir, su programa, mañana. Mañana. Mañana lo presenta. Sí, mañana presentamos las bases programáticas que nos permiten estar juntos en la coalición. Son los puntos generales sobre los cuales Jorge Robledo, en cabeza del Polo Democrático, Claudia López en representación de la Alianza Verde y yo en representación de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano decimos, aquí tenemos un marco de acción sobre el cual vamos a construir. Es una experiencia bien bonita, porque somos diferentes en muchos aspectos. ¿Pero usted es un candidato de izquierda? Yo soy un candidato independiente. Nosotros hace rato, Yamit, desde la primera vez que nos entrevistamos acá, hace ya unos cuantos años, cuando empezamos a participar en política, rompimos con esas etiquetas de izquierda y derecha, porque eso no sirve para nada y no refleja lo que nosotros hacemos. Derecha le pone una etiqueta a la persona, izquierda a la otra persona y no se puede hablar. Y nosotros sabemos construir, entonces rompimos con esa clasificación. Hagamos una cosa, doctor, si usted me acepta. Seguro. Como mañana presenta su programa de gobierno, y lo invito para que mañana, después de la presentación que va a hacer, hagamos preguntas desarrollando. Listo, yo vengo. Entonces mañana hablamos sobre eso. Traigo el documento básico y sobre eso hablamos. Sobre ese tema. Muchas mañana, gracias. Sergio Fajardo, primero en las encuestas como candidato presidencial. Los invitamos ahora a ver Caso Cerrado.